Ya está con nosotros Irene, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Buenos días, Irene. bienvenida. Buenos días. Oye, pues, ¿Qué preguntan los jóvenes en fíjate cuanto a que es sexo? bien importante tener en cuenta que los jóvenes tienen muchas preguntas y pocas respuestas claras, científicas, adecuadas respecto a la sexualidad. Una de las dudas, por supuesto, más importantes tiene que ver con la anticoncepción. Hay un temor, por supuesto, en la mayoría de los jóvenes, en los chicos y en las chicas, a tener relaciones sexuales y poder embarazarse. Este tema del embarazo es quizá uno de los temas más importantes y contundentes, en donde también hay poca información. Te dicen, ponte condón, no me vayas a salir con tu domingo 7. Claro. O sea, las mamás no hablan realmente de estos temas. Pero en serio todavía sigue faltando información, Irene, a pesar de que ya tenemos el acceso a través de internet y a través de muchísimas Yo creo otras que información hay plataformas. mucha, lo que pasa es que no es buena. Es correcto. Exacto. No es una información científica y no llega por la vía adecuada. Claro. Yo me meto y quién sabe qué cantidad de cosas voy a obtener de internet. Pero si no tengo una educación, si me van a dar un día una clase de educación sexual, tampoco funciona. La educación sexual tiene que ser continua y tiene que ser un tema de conversación dentro de las Y familias. va evolucionando también, de alguna manera, con la sociedad. Vas cambiando tú también. Claro. Los jóvenes no es lo mismo, las preguntas que tienen los jovencitos hoy a los 9, 10 años de edad, que ya empiezan a preguntarse de sexo, que un joven que a lo mejor ya empezó realmente una vida sexual activa, que tiene una pareja a los 18, 19 años. Entonces, bien importante que el tema de la anticoncepción es una de las más importantes. Por supuesto, el tema de cuáles son los métodos anticonceptivos y cuál es la manera correcta de usar un condón, también es una de las dudas que yo constantemente obtengo de los chavos. Algo muy importante también, que nadie toma en cuenta, es el tema del placer. Para ellos también es muy importante saber, por ejemplo, en qué momento comenzar su vida sexual y cuál es la manera de obtener la mejor satisfacción, el mayor placer, con quién, en qué momento y con quién, es quizá también una de las dudas más grandes que tienen las chicas, por ejemplo. Claro, ¿y la respuesta dónde está, Irene? Y las respuestas de pronto pues están en el aire. Aquí creo que es básica la información que pueda dar la familia. Por supuesto, la participación de la familia y de los maestros, de los educadores en sexualidad, que puedan dar esta orientación. Si bien son decisiones muy personales, a los 14, 15 años no tienes todavía un criterio también armado como para tomar decisiones totalmente adecuadas para ti. Sin embargo, si sientes que tienes como el apoyo familiar, si mamá, si papá te han hablado de este tema, mamá y papá, porque luego también dividimos, esto que lo hable la mamá con las hijas, esto yo como hombre, papá, lo hablo con mis hijos. Claro. Entonces, volvemos a hacer la diferenciación de géneros y aquí es fundamental que podamos hablar de esto. Algo también, un tema que es importante es el de la violencia en el noviazgo. Hay una duda, ¿es correcto que mi novia, y vamos a hablar también de las mujeres, me cele de esta manera? ¿Es normal y le tengo que dar, por ejemplo, las claves de acceso de mi celular, de mi Facebook, de mi correo, de todas mis redes? Que eso parece que no, pero es una forma también de violencia. Claro. Totalmente. Y estas son preguntas que se hacen las chicas. ¿Es correcto que yo ya no pueda salir con mis amigas porque tengo novio, por ejemplo? ¿No? Estas son las dudas y preguntas que tienen que ver con sexualidad. ¿Pasa eso? Uy. Comúnmente. Y no tienes a quién preguntarle, ¿no? Y entonces creo que estas son de las cosas que también debemos exponer y decir, probablemente en una relación puedas enfrentar estas situaciones y entonces dar las respuestas correctas que tienen que ver con la autoestima, con saber poner límites, identificar cuándo estamos viviendo una relación de violencia. Claro. Porque chicos y chicas viven relaciones violentas. La presión para tener relaciones sexuales. Decir, hija, probablemente, o hijo, porque esto ocurre indistintamente del género. Puedes sentirte presionado por tu grupo de amigos, puedes sentirte presionado por tu pareja o por algún amigo o amiga que te dice, a ver, demuéstrame o que eres muy mujer o muy hombre y vamos a tener relaciones sexuales o ten relaciones sexuales. Todas estas son preguntas que no tienen claramente respuesta porque son temas que los chavos no se atreven a hablar porque eventualmente papá o mamá se les paran los pelos de punta. ¿Y por qué preguntas eso? Eso quería preguntarte, ¿cómo entonces se preparan los padres para esto? Porque eventualmente sucederá que el hijo va a tener una duda, tal vez no se la exprese verbalmente, pero ellos van a notar que su hijo está creciendo, está cambiando. ¿Cómo un padre y una madre entonces se prepara para enfrentar esto de manera madura? Claro, en primer lugar, haciendo del tema de la sexualidad, de la educación sexual, un tema común desde la infancia.
Lo hemos Quitarle hablado. como los tabús, Sí, ¿no? quitarnos estos tabúes y empezar desde los nombres del cuerpo para que tú puedas hablar con tu hija de lávate tu vulva, con tu hijo lava tu pene, tu escroto. Empezar desde el lenguaje que sea abierto, que podamos hablar con naturalidad, desde esas cuestiones muy elementales de la higiene, por ejemplo. Y entonces empezar a platicar de estas cosas, ¿no? A lo mejor tú como mamá dices, pues yo me acuerdo cuando tuve mi primer novio. En fin, empezar a crear este ambiente de confianza para que tus hijas y tus hijos se puedan acercar a ti y tú propiciar, por supuesto, la apertura de estos temas por protección. Por supuesto, Chicas y Irene. chicos hoy están presentando infecciones de transmisión sexual a muy temprana edad. Estamos hablando de VIH, estamos hablando de virus de papiloma humano. Que una niña de 13, 14 años ya tenga un virus de papiloma humano es muy grave porque eventualmente esto se desarrollará a edad también muy temprana como un cáncer cervicouterino. Claro. Entonces hay cosas que tenemos que hablar. Por supuesto, el tener también la confianza como para hablarles del derecho al placer, del autoconocimiento sexual, es decir, del autoerotismo. Este es otro tema, la masturbación. Nadie les habla de esto como una opción de conocimiento personal. También invito a papá y a mamá, si bien no les tienen que dar técnicas ni hablar de sus experiencias personales respecto a eso, decir, pues mira, también el conocer tu cuerpo, el poderte tocar, el poder entender cómo gozas tú con tu propio cuerpo es un derecho, es algo muy privado y que puede incluso ser mejor empezar con eso que tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Oye, Irene, ¿pero qué sucede cuando los adolescentes no reciben esta información en casa? A mí me tocó ver una adolescente que le estaba pues platicando al papá que estaba embarazada. Ajá. Y el papá, claro, se puso enojadísimo. Claro. Pero ¿sabes qué le contestó? Le dijo, ¿qué no te explicó tu mamá cómo? Claro. ¿Cómo dejas Claro. la responsabilidad de la madre? También tú eres el padre. Si hay papá Pero si y con mamá- los papás no tienes ese apoyo, entonces, ¿qué hace el adolescente? Sí, ¿A dónde ¿con quién? recurre? ¿Con Claro. quién? ¿A dónde corre? ¿no? Excelente Sí. pregunta. ¿No? ¿Con quién? Porque a veces papá y mamá o no están o no están abiertos para poder hablar de estos. Siempre puede haber un adulto responsable en que se puede tener confianza, que puede ser la abuela, la tía, pero también, bueno, encontremos afortunadamente hoy en los centros de salud información y hay un derecho de los jóvenes Muy hoy bien. en la Ciudad de México para recibir métodos anticonceptivos y orientación e información. Por supuesto, hay maestros que son abiertos a estos temas, el maestro de anatomía, el maestro de biología, Sí. hay clases de sexualidad. Y yo invito también a que, como proyecto de nación, pues tengamos la educación sexual como una prioridad, porque queremos jóvenes sanos. Los chavos también están preocupados, aunque no lo crean, por posiciones sexuales, por hablar de sexo oral, de sexo anal. Sí. Hay que hablarles de estos temas para que ellos tengan esta información, no desde la pornografía, porque también la pornografía hoy es la fuente de información para los chavos. Internet es la fuente de información. ¿Qué Sí. fuente de información en Internet puede ser confiable para que los chavos sepan que ahí van a encontrar respuestas? La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México tiene una página en donde incluso pueden encontrar información muy clara de acuerdo a la edad. Yo los invito que vayan a librerías Muy bien. especializadas. El Armario Abierto es un lugar donde yo los invito a ir, comprar libros, informarse y de verdad tener también este derecho en ejercicio a través de la educación, de los cursos, de los talleres. Y papá y mamá somos los educadores de nuestros hijos. Así y su es. futuro también depende de tener una vida sexual saludable y vivida con conciencia y responsabilidad. Así es. Irene, muchísimas gracias por presentarnos este tema que es básico Claro. en todos los hogares. Sí. Nosotros seguimos hablando de...